Feliz día jueves, hermanos y hermanas, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio. Les recuerdo que hoy día nuestra Iglesia Católica celebra la transfiguración del Señor, cuando nuestro Señor se transfigura frente a sus tres apóstoles. Las lecturas también nos hablan, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey del universo, siendo que Dios Padre pone todo bajo sus pies. Las lecturas hoy día vamos a desmenuzarlas, vamos a escuchar, a poner atención a lo que realmente muchas de las veces no entendemos, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús, que nos envía su Espíritu Santo, que nos envuelve en Él, vamos a tratar de hablar lo más claro posible para que entendamos el mensaje, para que cada día nosotros, ¿verdad?, nos dispongamos más a dejar el mal, a dejar todo aquello que nos ata para acercarnos al Señor, para que el Señor sea nuestro todo, porque Él es nuestro todo en nuestras vidas. Y si nuestro Dios Padre deja todo, pone todo ante sus pies, entonces tenemos que estar atentos a lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Yo sé que hay muchas personas que jamás se han acercado al Señor, que jamás han visto o han escuchado de la palabra de Dios, ni nunca alguien les ha comentado o les ha abierto la mente sobre lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ojalá, si usted, ¿verdad?, es que está escuchando en este momento, como yo siempre les invito a que hagan invitación a otros hermanos y hermanas para que conozcan del Señor. Un medio muy importante es el de la radio, a través del internet, a través de nuestra aplicación, bajando la aplicación TuneIn, ¿verdad? Ahí puede usted hablar con sus amigos, compañeros de trabajo, familiares, decirles cómo ellos pueden escuchar de la palabra de Dios, de qué manera se pueden acercar más a Él y cómo puede tener más conocimiento de Él. Así nosotros también lo comenzamos. Cuando nosotros todavía no conocíamos de Dios, cuando en realidad hay veces que decimos que pues nos encontramos en el mundo, somos del mundo, pero el Señor nos abre la mente y nos va introduciendo cada día más para que dejemos todas las cosas del mundo. En este momento, pues, hermanos y hermanas, yo les invito a que abramos nuestro entendimiento. Y la primera lectura de hoy día que les voy a compartir la vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Luego vamos a leer del 13 al 14. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas, un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos en esta primera lectura, hermanos y hermanas, nos está hablando aquí de esta visión nocturna de Daniel, el profeta Daniel, de muchísimos años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y él habla ya de esta introducción de nuestro Señor Jesús ante la presencia de Dios Padre. Y cómo Dios Padre pone todas las cosas bajo los pies
de quien Daniel tuvo esta visión nocturna. Una visión que, como les digo, fueron muchísimos años anteriormente que llegara Cristo a la tierra. Y vemos pues cómo Daniel tiene esta visión, ¿verdad? Viendo que, vamos a leer para que veamos, dice: yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó, su vestido era blanco como la nieve. ¿Quién es ese anciano? Por eso es que a veces, ¿verdad?, nosotros tenemos o vemos en algunas casas al Padre, y por eso es que nosotros tenemos esa imaginación, ¿verdad? Porque nos recordamos, como dice aquí en esta lectura, es un anciano. ¿Y quién es ese anciano? Es Dios Padre, y es un Dios que hizo todas las cosas. Él, ¿verdad?, desde el principio vemos cómo formó la tierra, cómo formó el sol, la luna y todo lo que existe. Entonces Él es por siempre y para siempre. Su reino que nunca se acabará, y que Él tiene en sus manos el poder y la gloria. Y cuando Él dice algo, eso se realiza. Por eso es que nosotros debemos estar a sus órdenes. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios Padre pide, porque así como al introducirse Jesús nuestro Señor, cuando Él llega ante su presencia, se sienta a su derecha, se sienta para regir a las naciones, dar órdenes al mundo entero, no solo a unos cuantos, sino al mundo entero, a todas las naciones. Lo dice claramente en esta lectura Daniel, en su visión. Y entonces, si nosotros sabemos que no hay otro a quien Dios Padre haya mandado aquí a la tierra para que sucediera lo que sucedió, ¿verdad? Escuchamos cómo Jesús, a través de los santos evangelios, fue asesinado, fue llevado a la cruz, pero no quedó allí, sino que fue a presentarse ante el Padre, ya resucitado. Esta fiesta de hoy día, ¿verdad?, de hoy día jueves, es muy importante porque vemos pues cómo Jesús recibe todos los honores, y además, ¿verdad?, están encontrándose aquí en la tierra. Después en el Santo Evangelio vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús se transfigura ante sus 3 apóstoles. Entonces, si nosotros conocemos todas estas lecturas y hemos escuchado de la palabra de Dios, cómo Dios nos invita a que un día también nosotros, al igual que Él, que fue llevado, que se fue hacia la derecha de Dios Padre, también nosotros vamos a ser llevados ante Él. Eso es lo que nos anima, porque Jesús nuestro Señor fue las enseñanzas que trajo aquí a la tierra, para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y si nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad, obviamente que también vamos a recibir esa gloria que Dios Padre nos tiene reservada a cada uno. Si nosotros, hermanos, vivimos aquí sufriendo, vivimos, ¿verdad?, pasándola muchas veces muy mal, está bien, vamos a pasarlo con alegría, no enojados, no renegando con Dios por lo que nos sucede, sino teniendo la esperanza de que si lo sufrimos con paciencia, el Señor nos va a dar una corona. Eso es lo que nosotros debemos desear cada día desde que nos despertamos, tener un buen comportamiento ante Dios para recibir todos esos regalos que se nos tienen desde un principio a nosotros reservados. Comportémonos bien, llegamos la voluntad de Dios para vivir eternamente con Él. Ahora voy a compartirles la segunda lectura, y la segunda lectura la vamos a encontrar en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos
en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí San Pedro, ¿verdad?, dice y habla de esta transfiguración que ellos vivieron junto a Jesús. Y cuando escucharon esa voz, Él les está tratando de introducir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las personas con las que se encuentran, para que se den cuenta que hay una vida más allá. Cuando ellos miraron todo esto, se espantaron. Entonces, ¿por qué se espantan? Porque en realidad todavía no morían. Las personas, cuando recibían una visión de esa clase, cuando miraban o escuchaban voces, se espantaban, porque ellos pensaban que ya habían muerto. Y a lo demás no sabemos nosotros, mis hermanos, ni tenemos la certeza de todas estas cosas, que cuando nosotros vayamos a reunirnos con el Señor, en realidad no sabemos cómo es allá, y no sabemos en qué lugar el Señor nos vaya a poner, porque Él es un justo juez. Entonces ellos animan a las personas con esta plática, con los que ellos se encuentran, ¿verdad? San Pedro tomando la palabra, hablando con sus hermanos, anunciándoles de cómo la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo. No lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, porque muchos pensaban, ¿verdad?, que ellos todo lo inventaban. Y en realidad los únicos que más dudaban de las pláticas o las prédicas de San Pedro y los demás apóstoles eran sus propios hermanos, los ancianos, los fariseos y todos aquellos grupos que existían, que se creían saberlo todo y que lo tenían todo en sus benditas manos, porque ellos se creían hasta eso, benditos, se creían con mucho poder como para cambiar el mundo, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos y hermanas, si ellos, que eran de esa manera, que se creían saberlo todo, en realidad no sabían nada, porque si lo sabían, ¿por qué tenían un comportamiento como lo llevaban a cabo en sus días? ¿Por qué eran de esa manera? ¿Por qué enjuiciaron a Jesús? ¿Por qué lo llevaron hasta la cruz? ¿Por qué lo asesinaron? Y en realidad a veces hemos de pensar nosotros que los culpables de todo esto fueron los romanos, pero en realidad fueron los judíos quienes lo enjuiciaron, quienes lo llevaron ante Pilato, porque Pilato tenía una regla, tenían una ley que todo aquel que anduviera hablando, haciendo mal en contra, ya fuera de los ancianos o de su propio reinado, pues obviamente que iba a ser enjuiciado, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que San Pedro, desde en aquel entonces, les anunciaba y les decía a sus hermanos, a aquellos que lo escuchaban, dice que cuando él y sus hermanos estaban frente a Jesús transfigurado, ellos escucharon esa voz y ellos lo vieron todo. Dice, y no solamente eso, sino también las lecturas nos enseñan. Desde los profetas hemos escuchado cómo anunciaban a nuestro Señor, cómo Él sería el Rey de todo, del mundo entero. Y vemos aquí en la primera lectura de Daniel, ¿verdad?, cómo Daniel en esta visión lo enseña claramente a las personas. Entonces, si estas visiones, desde muchísimos años anterior a Jesús, entonces, ¿cómo pues no vamos a creer? ¿Cómo vamos a dudar?
Y eso era lo que los apóstoles decían y platicaban con sus hermanos, los judíos. Les decían, crean en el mensaje de Dios, crean en lo que nuestro Señor Jesús es para nosotros. No duden en sus corazones. Entiendan lo que les estamos tratando nosotros de decir, para que no se pierdan, para que no vayan a un fuego eterno, porque esto es una realidad, hermanos y hermanas. Hay veces que cuando caemos en el pecado sabemos que si lo hacemos mal, si no nos arrepentimos, si no tenemos la dicha de ir ante un sacerdote, ¿verdad? Para que Él, a través del poder del Espíritu Santo, nos perdone, pues tengamos bien en cuenta que cosas así como un infierno eterno nos va a tocar. Por eso tenemos que nosotros, mis hermanos, llevar una vida bien ante Dios. Y esto era lo que San Pedro quería y pedía de cada uno que lo estaba escuchando en ese día. Ellos se dedicaban en su totalidad del tiempo que ellos tenían en enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Le enseñaban continuamente al pueblo y a los pueblos a los que ellos se dirigían, para que no hubiera más hermanos y hermanas perdidos en este mundo. Eso era lo que ellos querían. Y esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesús les introdujo a ellos. Y ellos lo miraron sus milagros y escucharon también del mismo Jesús las palabras de los profetas. Les enseñaba de las lecturas del Antiguo Testamento y les decía claramente quién era Él a sus apóstoles. Nada más que ellos pues todavía estaban tapados. No entendían a lo que Jesús se refería cuando les hablaba de estas profecías, que vendría uno que se haría cargo de todos, del mundo entero. Y eso es lo que vivimos hoy en la actualidad, ¿verdad? Nosotros como creyentes reconocemos que nuestro Señor Jesús es nuestro Rey, es nuestro todo en esta vida. Y si nosotros continuamos así, viviendo, amando a Jesús todos los días de nuestra vida, buscándole más que todo, ¿verdad? Porque no podemos decir, yo amo a Jesús, pero hago todo lo contrario, todas las cosas malas que a Él no le agradan, y luego ni siquiera nos acercamos, no vamos a la Santa Misa, no enseñamos a nuestros hijos para que vayan a la doctrina y conozcan de Dios, y luego tampoco nosotros vamos a hacer nuestras visitas al Santísimo. Todo eso nos ayuda, hermanos. Entonces, tenemos que acercarnos más a Jesús cada día y amarle de corazón, ¿verdad? Muchas veces decimos amarle, pero como les digo, hacemos todas las cosas malas que a Dios le desagradan. Y todo eso nos va hundiendo en un infierno. Por eso, reflexionemos desde ahorita que tenemos tiempo. Reflexionemos sobre la vida que nos va a corresponder en un futuro, para que en ese futuro, el día que nosotros ya estemos, ¿verdad?, preparados, porque tenemos que prepararnos desde aquí para llegar ante Dios. Y si no tenemos ninguna preparación, si todavía estamos llenos de pecado y luego llega la muerte de repente, ¿qué vamos a decir o qué vamos a contarle a Jesús? Estemos pues preparados para todo ello, porque si estas lecturas nos enseñan que hay una gloria, nos enseñan que hay un lugar de reposo eterno, un reposo eterno, entonces hay que echarle muchas ganas. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol,
y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Cuando todavía ellos, ¿verdad? Yo me imagino que nuestro Señor tapaba sus mentes un poco para que ellos no abrieran o no se abrieran completamente ante sus otros compañeros o ante la gente, ¿verdad? Que reconocía a sus discípulos. Por eso es que Jesús les dice: no cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esas palabras que Jesús les dijo a ellos, no las entendieron todavía, ¿verdad? Porque se dieron cuenta hasta después, muchísimo tiempo después, cuando vieron ya que Jesús no estaba en la tumba. Y entonces esta transfiguración de nuestro Señor Jesús hacia estos 3 discípulos, sus apóstoles, porque eran sus apóstoles, cómo nuestro Señor tuvo el amor por estos 3. Dice, por Pedro, Santiago y Juan, los 3 apóstoles que, sin embargo, mis hermanos, nosotros cuando escuchamos de sus cartas, cuando leemos de ellos, nos damos cuenta que estaban llenos totalmente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estas cartas que ellos llegaron a escribir son hermosas y ojalá cada uno de ustedes lea las Sagradas Escrituras cada día, se introduzca en el amor de Dios, porque yo en realidad cuando leo de estas lecturas o escucho de ellas, me imagino andar allá, me viene a la imaginación ver también a Jesús, aunque no anduve con Él. Eso es lo que nos abre la mente, ¿verdad? Para reconocer que hay un Dios que nos ama y que si nosotros que tenemos esa imaginación, si es una sola imaginación en este tiempo, encontrándonos aquí, usted se puede imaginar cómo va a ser allá, en el cielo. Por eso tenemos que luchar muchísimo. Y eso es lo mismo que Pedro, Santiago y Juan y todos los demás hacían, porque sabían a dónde iban a llegar. Tenían la confianza puesta en Jesús nuestro Señor. Y más que todos, ¿verdad? San Pedro, que se entregó en su totalidad al Señor y que era el que más hablaba cuando se acercaba a sus hermanos. Después de muerto Jesús, vemos cómo San Pedro toma la palabra y empieza a hablar a todas las personas. Eso mismo, ojalá, al igual que San Pedro, seamos nosotros, atrevidos para anunciar el mensaje, para llevar la buena nueva a nuestros hermanos. Esta transfiguración, ¿verdad? Cuando ellos vieron a Moisés y Elías que conversaban con Jesús, entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, San Pedro los reconoció. San Pedro vio claramente
a Moisés y a Elías. Porque cuando Jesús se transfigura, ellos están hablando con Jesús. ¿Y qué le están diciendo? No sabemos. Muchos se dicen que lo están como preparando para lo que viene, para su crucifixión. Pero, hermanos y hermanas, todas estas cosas tenían que suceder porque ya estaban escritas. Y todo se llevó a cabo. Ahora bien, si todo se llevó a cabo con nuestro Señor, todo lo que esperamos se llevará a cabo también. Sabemos que en un futuro, ojalá y no nos toque a nosotros mirar todo lo que va a suceder, que hemos estado viendo los sucesos, lo que está pasando últimamente, todos los temblores, guerras, hambre en diferentes países. Vemos cómo Jesús anunció esto a través de los evangelios, cómo Él enseñaba, cómo Él decía que vendrán los primeros dolores del parto. Así será, como las mujeres sienten los primeros dolores en su parto, así también serán los dolores para la tierra, por aquellos que sufrimos o por aquellos que ya han pasado por una catástrofe, ¿verdad? Esos son los primeros dolores de parto. ¿Cómo irán a ser los demás? No sabemos. Pero de que va a suceder porque Jesús nuestro Señor nos lo anunció. Jesús puso sobre aviso a todas las personas. Y cada que nosotros leemos nos damos cuenta que esto, ¿verdad? De lo que Jesús nuestro Señor nos anunciaba, lo estamos viendo poco a poco. Estamos viviendo unos tiempos tan terribles que si nosotros no estamos fortalecidos en su amor, si no reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, nos va a ir muy mal. Nos vamos a espantar hasta con nuestra propia sombra, que eso es lo que sucede con muchas personas. Escuchan de lo que está pasando, de los sucesos, y lo primero que dicen: yo creo que ya se va a acabar el mundo, y yo tengo miedo de que esto suceda. Yo tengo miedo de pasar hambre, yo tengo miedo de pasar una enfermedad. Tienen miedo de todo, pero ¿por qué? Porque no tienen fe, porque no conocen del Señor. Todo esto nos sucede también si nosotros dejamos a Dios a un lado, ¿verdad? Vamos a comenzar a tener tanto miedo por esa causa, por no reconocer a nuestro Señor. Entonces, hermanos, esa es mi invitación, a que continuemos amando al Señor. Nuestro Señor nos ama. De no haber sido así, no hubiera entregado su vida por nosotros. Él se hizo ese cordero, llevado al matadero para darnos vida, ¿verdad? Entonces, cada que nosotros vamos a la Santa Misa, cuando lo tomamos en nuestro cuerpo, Él nos da la fuerza, Él nos da de su poder, nos envía de su Espíritu para estar fortalecidos y no estar raquíticos viviendo en este mundo sin hacer nada, como muchos hermanos viven aquí en este mundo sin hacer nada. Viven como perezosos, a ver qué les llega o a ver qué les cae durante el día. Y la vida no es así, hermanos. En esta vida tenemos que trabajar, y no solamente en un trabajo normal, sino también enseñando a nuestros hermanos a que reconozcan el poderío de nuestro Señor. A eso nos invitan las lecturas, especialmente el Santo Evangelio, porque es palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta transfiguración, nuestro Señor Jesucristo fue transfigurado a estos 3 apóstoles amados del Señor. Primeramente, vemos cómo San Juan, que escribe todas estas cosas, que escribe todo este Evangelio, él reconoció a nuestro Señor, él anduvo con él. Por eso es que cuando escribe, sabe y tiene la certeza de que esto sucedió, y por eso nosotros creemos. En esta ocasión, este Evangelio que les estoy leyendo hoy día, o del que estamos tomando su palabra, es de San Mateo, pero hombres que también anduvieron con el Señor, que algunos de ellos, ¿verdad?, tomaron información buscando de personas que anduvieron con Jesús, de personas que contaban, ¿verdad?, todo lo que sucedía. Es como hoy en la actualidad, las noticias que escuchamos, las escuchamos porque así sucedieron o así suceden las cosas.
Todo lo que oímos cuando escuchamos una noticia, ya sea de la guerra, ya sea de los terremotos, ya sea de aguas torrenciales o lo que sea, nos damos cuenta luego, al siguiente día, o tal vez en ese mismo instante nos damos cuenta. Es una gracia, ¿verdad?, que Dios concedió al dar la sabiduría a las personas para que de todo esto nos diéramos cuenta al instante. Pero nuestro Señor Jesús, mis hermanos, es el Rey y el dueño de todas las cosas. Y si nosotros no tenemos un cambio o no nos arrepentimos de aquellos males que cometimos en nuestros pasados y no hemos todavía confesado esos pecados, todavía estamos a tiempo para llegar ante nuestro Señor, tomar posesión de ese lugar que Él nos tiene reservado, que así como ustedes que creen que los apóstoles que anduvieron con Jesús se encuentran en un infierno, obviamente que no. Ellos hicieron siempre la voluntad de nuestro Señor, anunciando su palabra. Es por eso que hoy en la actualidad nosotros escuchamos de todas estas lecturas y evangelios y las introducimos en nuestra mente. ¿Y por quién fue? Por gracia del Espíritu Santo y gracias a aquellos apóstoles y discípulos que entregaron sus vidas a distribuir el evangelio, a distribuir el mensaje. Es por eso, mis hermanos, que debemos nosotros ser agradecidos con Dios por todo, especialmente por esto, por habernos tomado para Él y nosotros encontrarnos con Él, amándole todos los días de la vida. Yo sé que muchos han de decir, bueno, ¿y este sí lo amará? O nada más le sale de su boca decirlo. Pero en realidad, mis hermanos, todas las personas que hablamos de nuestro Señor Jesús, aunque seamos pecadores, somos entregados a Él. Nos entregamos en su totalidad a Él, porque no hay otro a quien servir más que Jesús. Él nos hace la invitación para que lo hagamos. Y si nosotros no hacemos nada, si continuamos, como les decía anteriormente, de perezosos, sin hacer nada en la vida, pues también de eso se nos va a pedir cuentas el último día. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar, no ser perezosos, no entregar nuestras vidas al mundo en el que vivimos, sino que este mundo hacerlo a un lado y seguir aquel que sí vale la pena, que aquel mundo que Él nos ofrece es mucho mejor que en el que vivimos. Pues vamos, mis hermanos, yo les invito a que continuemos buscando del Señor, a que continuemos haciendo su voluntad y nunca cerrarnos a su voluntad. Que cada día nuestros ojos, nuestra mente y todo nuestro ser estén puestas en el Señor. Si Él se transfiguró ante sus apóstoles, ¿ustedes creen que Él no se va a transfigurar para nosotros el último día? Que nosotros vayamos ante Él. El Señor nos tiene ese regalo. Y bien nos lo dijo el Señor. Ustedes, cuando hagan mi voluntad y vayan haciendo todo lo que les pida, el día que ustedes partan de aquí hacia allá, yo les tendré reservada una habitación. Allá con mi Padre hay muchas habitaciones. No hay fin para las habitaciones que hay allá. ¿Por qué nosotros nos cerramos? ¿Por qué nosotros tenemos miedo seguir los pasos del Señor? Y yo les voy a decir que la verdad, muchos hermanos y hermanas tienen miedo al compromiso. Tienen miedo a acercarse. Tienen miedo a servir en algo allí en la iglesia. Tienen miedo. Entonces, quieren vivir de la misma manera que han vivido siempre. Por eso, hermanos, si a nosotros ya se nos ha avisado, hay que continuar. Hay que seguir adelante hasta el último día, que ya no podamos, ¿verdad? Porque va a llegar el día en que ya no vamos a poder. Va a llegar el día en que ya no vamos a resistir, las fuerzas se nos van a acabar totalmente. Pero hasta ese día, si podemos, hay que continuar. Ahora, mis hermanos, vamos a recitar el Salmo y luego vamos a hacer una oración también. Y el Salmo es el número 96 y dice así:
Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más alto que en los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Bendito y alabado sea, Señor. Tú reinas sobre todos nosotros y reinarás hasta el último día, Señor, que nunca llegará ese día, porque el final nuestro sí llegará, pero el tuyo jamás llegará y jamás se acabará, Señor. Así eres de eterno, así eres de glorioso, y por eso es que nosotros, Señor, tenemos la fe, la confianza, la certeza de seguir tus pasos, Señor, hasta el último día. Enséñanos, Señor, a rechazar todas las cosas malas, a rechazar todo aquello, Señor, que nos aleja de ti, a rechazar todo aquello que no viene de ti, Señor, que viene del otro, para introducirnos el mal en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito Señor, tú eres el único el que nos ofrece todas las cosas buenas, y en este mundo no hay nada bueno, solamente tristezas, solamente hay maldad, solamente son cosas, Señor, que no te agradan. Por eso, Señor Jesús, ayúdanos a continuar, danos de tu espíritu, danos de tu gracia, para no caer en la maldad y dejar de seguir tus pasos, Señor. Que tú eres el único que nos puede sacar adelante sin ningún temor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, síguenos dando esa gracia, síguenos dando de tu espíritu, para que nuestra fortaleza no se acabe, que nuestras fuerzas no sean raquíticas, sino que siempre caminemos con nuestros ojos puestos al frente, sin mirar atrás. Cuando ya vamos haciendo la voluntad del Señor, continuemos de esa manera. No miremos atrás, porque en los momentos que miramos hacia atrás, todo se va a perder, todo se va a ir a la borda. Gracias, Espíritu bendito. Gracias por continuar con nosotros, dándonos la fuerza, abriendo las mentes de todos aquellos que en este mundo viven perdidos. Te pedimos muy en especial por ellos, por aquellos que viven alcoholizándose, en la prostitución, en las drogas y todo eso que no es nada agradable para sus cuerpos. Ábreles la mente, Espíritu bendito. Tú tienes ese poder y mucho más para acercarlos a nuestro Dios, para acercarlos a aquel que es la vida, que es la fuerza, que es todo lo que vamos a recibir en un futuro. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, pido de tu intercesión. Te pido, Madre del Cielo, que siempre nos escuches nuestras peticiones, que las lleves ante nuestro Señor, que las lleves ante Él, para que todo lo que nosotros ponemos en tus benditas manos sea resuelto. Te pido por todos los difuntos, por todos aquellos que ya partieron antes que nosotros, que se encuentran tal vez en un purgatorio, para que sigas asistiéndolos, mamita del cielo, para que lleguen ante la presencia de Dios en un futuro. Sabemos que tal vez todos lleguemos a ese lugar, y por eso es que pedimos, Madre del Cielo, por todos nuestros hermanos, para que sean alejados de ese lugar y llevados ante nuestro Señor. Te pido muy en especial por nuestro hermano Humberto, que acaba de partir, que acaba de irse de este mundo, para que encuentre regocijo, para que encuentre paz en esos lugares. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración
que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en este compartimiento, llenándose de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, que en realidad es la que nos va a traer la salvación. Si nosotros continuamos haciendo la voluntad de Dios, llevando a cabo todo lo que el Señor nos enseñó, enseñando a otros hermanos y hermanas a que no se pierdan en este mundo. Esa es la enseñanza, hermanos, que nuestro Señor Jesús nos dio a nosotros, y que por esa enseñanza vivimos. Y esa enseñanza hay que llevarla hasta los últimos rincones de la tierra, si es posible. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga, que ojalá y siga caminando detrás del Señor. Bendiciones.